Esto pasó horas antes del descarte del cuerpo. Ahí va la familia, ¿los ve? Con un cochecito. De acuerdo con la imputación del fiscal Carlos Riera, en ese cochecito llevan el cuerpo de Priscila Leguiza Lafuente, minutos antes de descartarlo en un arroyo en Berazategui, Sí, que es el arroyo de la terrible. Priscila Leguiza había crecido junto a su padre durante sus primeros 7 años de vida, anhelando el día en que pudiera reencontrarse con su madre y sus hermanos menores, a quienes no veía desde hacía años. En enero del año 2014, ese anhelo se hizo realidad. Silvia Beatriz Lafuente, su madre de 37 años, se presentó en la puerta de la casa en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y le prometió llevarla a conocer a sus hermanos mayores. La nena estaba emocionada, pero su padre tenía un mal presentimiento de todo esto. ¿Por qué la mujer apareció de forma repentina luego de tantos años de abandono? A pesar de que se negó, la niña insistió en irse con su madre biológica, prometiendo que esa misma noche volvería a casa, que solo se iría un ratito. El hombre no pudo destruir la fantasía de su hija y aceptó sin saber que sería la última vez que vería su sonrisa. Y es que las horas pasaron, el sol bajó, dándole paso a la oscuridad de la noche, y la pequeña nunca fue devuelta. Días después, la mujer confesó que la pequeña había desaparecido. Desesperado, el padre emprendió una búsqueda incansable, temiendo que alguien hubiera privado de la libertad a la pequeña, pero lo que no imaginaba en ese momento era que el reencuentro con su amada hija llegaría de la manera más dolorosa posible. ¿Qué le ocurrió a Priscila? Pues bueno, la verdad detrás de su historia es tan perturbadora que te va a dejar horrorizado, y es de lo que te voy a platicar en este video. La historia de vida de Priscila fue dramática desde el principio. Su madre la dio a luz en un patrullero y desde ese momento nunca quiso hacerse cargo de ella. Al poco tiempo de su nacimiento, sus padres rompieron la relación y pactaron dividir a sus 6 hijos, que vivieron 3 con cada uno de ellos. Así la niña se crió con su papá, Gabriel Leguiza, y 2 de sus 5 hermanos. La madre la tuvo a la nena en un patrullero. Entonces, después, tuvo problemas, no sé qué, se la llevó a la abuela. La tuvo la abuela, después se la sacó a la abuela y vino y se la dio al padre. Entonces, nosotros desde ese momento nos hicimos cargo. Si bien fue doloroso para la pequeña no tener los cuidados de su madre, a su año y unos meses encontró ese amor en la pareja de su padre, quien la quería como si fuera su propia hija, su propia sangre. La mujer la crió, le cambió los pañales, le dio de comer, los vacunó a ella y a sus hermanos y los llevó al colegio, lo que su madre biológica jamás había hecho con ellos. Así los años pasaron y con su madre biológica apenas tuvo contacto 2 veces como mucho. De hecho, la pequeña no la reconocía como su mamá, sino como Silvia. Años después, este sería uno de los desencadenantes de su trágico final. ¿Cómo es posible que una niña que apenas conocía a su madre biológica le llamara mamá? A sus 7 años de edad, un día como cualquier otro, la mujer apareció en la puerta de su hogar con la supuesta intención de revincularse con ella. Al principio, el padre creyó que podría haberse arrepentido y finalmente se había dado cuenta de lo valiosa que era su niña, pero luego se opuso porque al fin de cuentas esa mujer era una desconocida para la pequeña. Ella, emocionada, me refiero a la niña, por la oportunidad de irse con su madre, estaba llena de ilusión por conocer a sus hermanos mayores y ansiosa por jugar y pasar tiempo con ellos. Entonces, ante el entusiasmo evidente de su hija, el padre decidió finalmente aceptar la propuesta, pero solo con la condición de que regresaran esa misma noche. ¿Para qué se la lleva la madre cuando la nena estaba habituada a vivir con el padre? Preguntamos, ¿se la llevó para matarla? Los días pasaron sin noticias de la pequeña. El padre estaba desesperado. No sabía la dirección de su ex esposa ni su número de teléfono. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cómo le sueltas a tu niña a una desconocida sin tener contacto? Complicado, pero bueno. Temiendo lo peor, se presentó en la comisaría de su ciudad para hacer la denuncia. Para sorpresa de nadie, no quisieron tomar su denuncia. Si estaba con su mamá, entonces la niña no estaba en peligro. Pero las autoridades no sabían que esa mujer era un monstruo disfrazado de madre. Todo empeoró cuando las autoridades se presentaron en la puerta de su casa para buscar pistas del paradero de Priscila. Resultaba que este monstruo había hecho la denuncia de desaparición, me refiero a la madre biológica. Su papel de madre angustiada lo hizo perfecto. Salió en búsqueda de su hija por las calles de la ciudad y participó durante días
de los operativos de rastreo que se hicieron para dar con su pequeña. Sin embargo, había algo que no cerraba del todo en su actuación. La mujer había hecho la denuncia a las autoridades durante las primeras horas del lunes, pero según su testimonio, la niña había desaparecido de su casa el sábado. Tampoco cerraba que dijera que le habían robado la nena de su casa sin que ella se diera cuenta. Tampoco cerraba que la denuncia se hiciera 38 horas después, teniendo en cuenta que la pareja actual de la madre de Priscila Leguiza Lafuente es un policía federal en disponibilidad preventiva por un episodio que tuvo de violencia callejera donde arrancó a los tiros en la calle. ¿Cómo había tardado tanto tiempo en denunciar la desaparición de un menor? Había algo que no cuadraba. El padre y su mamá adoptiva sabían que algo le había pasado a Priscila y su madre biológica tenía algo que ver. El 7 de enero del año 2014, 3 días después de la denuncia, Priscila apareció, pero no de la manera en que esperaban. Ayer hablábamos de la aparición de un cuerpo de una nena, o de supuestamente una nena porque no podían identificarlo, y después con el correr de los minutos se fue tejiendo una historia que tuvo, por lo menos por ahora, para la investigación el final que nadie esperaba, ¿no? El mundo del padre se vino abajo cuando esa misma noche tocaron a su puerta. Cuando abrió, se encontró con muchos patrulleros. En ese momento se dio cuenta de que algo andaba mal con su pequeña. Los oficiales le dieron la noticia menos esperada. Habían hallado el cuerpo de una niña entre los pastizales de arbustos del arroyo ubicado en el límite entre Berazategui y Hudson, y necesitaban que lo reconociera. Y es así que el momento más crudo llegó cuando tuvo que reconocer el cuerpo de su hija en la morgue. Ni bien abrieron la bolsa, no tuvo la menor duda de que era ella. Ante su mirada llena de horror y dolor, vio que su pequeña tenía el cuerpo lastimado y con quemaduras. Los resultados de la autopsia determinaron que Priscila perdió la vida tras recibir varios golpes contundentes en la cabeza. A partir de ese momento, las autoridades solo tuvieron a 2 sospechosos en mente, su madre y su padrastro, Pablo Verón Visconti, de 35 años de edad, quienes fueron detenidos al instante. Aunque al principio no había pruebas concretas para vincularlos con el fin de esta pequeña, la situación cambió drásticamente 2 meses después de su arresto. Fue entonces cuando uno de sus hijos, abrumado por el peso de la culpa y la presión emocional, decidió revelar la verdad. El pequeño confesó que su madre, desde que Priscila se había mudado con ellos, la maltrataba constantemente porque ella la llamaba por su nombre en lugar de que le dijera mamá. Luego, en la noche del horror, las tensiones y el resentimiento acumulado se desbordaron cuando el padrastro comenzó a golpear a Priscila con el puño cerrado y su madre, en un acceso de furia descontrolada, la atacó brutalmente con un tubo, desencadenando una feroz agresión que acabó con la vida de la pequeña de manera desgarradora. La castigaron, dijeron durante su declaración, porque lloraba. Ella quería volver a la casa de su papá con la pareja de su papá. Asustado, no pudo hacer nada para detener la golpiza. Los adultos les ordenaron que se fueran a dormir, temiendo que le pasara lo mismo que a su hermana, entonces terminó obedeciendo. A la mañana siguiente lo despertaron diciendo que Priscila había perdido la vida. No se sabe si la paliza es tan brutal como para causarle la muerte en el acto o se va a dormir y aparece muerta a la mañana siguiente. Después, con el asesoramiento del policía, de su pareja, estamos hablando de Pablo Verón Visconti, intentan el ocultamiento y el descarte del cuerpo tratando de prender fuego. Mientras se desataba el horror en la comunidad, la madre y el padrastro de Priscila desistieron de declarar ante la justicia. Tanto Lafuente como Visconti se negaron a declarar ante el fiscal apenas se descubrió el cuerpo sin vida. Pero 4 días después solicitaron un nuevo encuentro con el fiscal. Fue así que fueron trasladados a la fiscal de Berazategui y estaba previsto que fueran llevados ante la fiscal para que los indagara por el delito de homicidio calificado por el vínculo, uno de los más graves del Colegio Penal de Argentina. Sin embargo, por la tarde de ese mismo día se negaron a la indagatoria. No lo encontraron el sábado, no lo encontraron el domingo. ¿Por qué? Porque la madre se encarga de hacer la denuncia de forma tardía, no el sábado 4, no el domingo 5, sino el lunes 6. Según las pericias, a la nena le quitaron la vida a golpes en la cabeza. Luego la prendieron en fuego en una parrilla de la casa.
Al darse cuenta de que el cuerpo no se estaba quemando a la velocidad que esperaban, tomaron los restos quemados en un 60%, lo envolvieron en una frazada e irónicamente lo subieron a un cochecito de bebé. Esto se descubrió gracias a una cámara de seguridad donde se vio cuando llevaban su cuerpo sin vida en el cochecito hasta un arroyo llamado Las Conchillas, ubicado a unos 800 metros de la casa familiar, donde lo descartaron. Lo más perturbador todavía, porque no es todo, de las imágenes era que no solo estaban los responsables, sino que obligaron a los hermanitos de Priscila a acompañarlos a deshacerse del cuerpo. No solo habían hecho un acto inhumano frente a los pequeños, sino que los habían arrastrado con ellos hasta el final. Es incomprensible porque se trata de una monstruosidad, ¿no? Acá estamos frente a una aberración completa de lo que es el concepto de madre. El concepto de madre básicamente reside en el cuidado del hijo, en el cuidado, ¿no? Y acá justamente ha pasado todo lo contrario, ¿sí? No es una madre, no le demos el título de madre porque ofendemos a todas las madres que nos están mirando, ¿no? Esta es una asesina. Luego de 5 años de espera, el juicio de Priscila comenzó el 26 de febrero del año 2019 en un salón frío y lúgubre. La fiscalía acusó a Lafuente y Verón Visconti, ex policía federal, por el delito de homicidio agravado por el vínculo. La primera de las 10 audiencias tuvo como protagonista a 2 de sus hermanos, más su padre y la pareja. Su padre, Gabriel, relató al tribunal cómo era la relación de su hija con la madre, de quien él estaba separado. Según él, Silvia hacía visitas relámpago, casi no la veía, y la niña decía que ella no era su mamá. La acusada se mostró sin expresión durante el juicio, pero finalmente rompió en llanto cuando le tocó declarar a su hijo de 17 años. El adolescente se sentó en una silla marrón frente a 3 jueces que lo escucharon atentamente. El joven pidió que se hiciera justicia y confesó que su madre solo le pegaba a Priscila. Al día siguiente, cuando supo que su hermana estaba sin vida, su madre lo mandó a comprar una botella de querosén a la ferretería, temiendo que le pasara lo mismo que a Priscila, a él o a alguno de sus hermanos. El joven no tuvo más que obedecer. Luego relató que los adultos se dieron cuenta que no era tan fácil incinerar la evidencia en la parrilla de la casa y empezaron a desesperarse, por lo que su madre llamó a un presunto pastor identificado como Santos Doroteo Lescano para pedirle ayuda. Le había pedido ayuda y le había declarado que le había quitado la vida a su hija. El supuesto hombre de Dios, en cambio, cuando llegó a la casa de la pareja y vio la escena, les aconsejó deshacerse de los restos de la nena para que no terminaran presos. Si no hay cuerpo, no hay delito, le habría dicho el religioso, y ellos le hicieron caso al pie de la letra. El abogado del padre de la niña asesinada, Julio Torrada, confirmó que impulsarán una investigación para determinar el rol de ese pastor mencionado, que hasta el momento no fue imputado por la justicia, aún teniendo muchas pruebas en su contra. También una de las hermanas de Priscila, de 22 años al momento del juicio, afirmó ante el tribunal que Verón tomaba alcohol y los amenazaba con que los iba a prender en fuego a todos dentro de la casa. Los presentes en el juicio quedaron desconcertados cuando también una de sus hermanas confesó que el padrastro de Priscila la quiso matar con un cuchillo en una oportunidad. Y luego, la última en declarar fue María Juana Picasso, pareja de Gabriel y mamá del corazón de Priscila desde el 1 año y medio. Ella confesó que no le podía decir a la niña que no le dijera mamá y agregó entre lágrimas que se la llevaron y les habían prometido que a la noche la traerían de vuelta. Te llevo a conocer a tus otros hermanos y a la tarde te traigo. Y ahora plantean en un cajón a la nena. Durante la última semana de febrero también declararon hermanos y sobrinos de Verón y Lafuente, quienes confesaron ante el juez que la convivencia en esa familia era violenta. Había peleas entre ellos y también con los chicos. Para ellos era común oír los gritos y los llantos de Priscila desde la calle. Si habían escuchado los gritos de la niña pidiendo ayuda, entonces aquí la pregunta es, ¿por qué nadie había hecho algo? ¿Por qué no la ayudaron?
La madre, que estaba sospechada internamente en la familia de someter a palizas a Priscila, en esta casa que estamos viendo. Además, se sumó a la declaración de Gabriel Paladino, el médico que participó en la autopsia de Priscila, quien explicó que la niña tenía una contusión muy fuerte en el parietal izquierdo que le había formado un moretón que le causó que perdiera la vida. Luego llegó el turno del pastor, quien confirmó que había hablado del fin de Priscila con la fuente por teléfono. Según el hombre, la asesina o la responsable lo llamó, pero según sus palabras, no había intervenido en el ocultamiento. Todo, te das cuenta, era muy sospechoso. Habían muchos testigos que sabían lo que estaba ocurriendo puerta dentro de la casa del infierno, pero nadie había dado aviso a las autoridades, que era lo más triste. Los últimos en dar testimonios fueron los dos imputados por el homicidio, la madre y el padrastro de la nena, que para sorpresa de todos, ambos se acusaron entre ellos de haber dado fin a esta niña. Responsabilidades recíprocas, se lavaron las manos y de alguna manera eso dio pie para que sus defensores pidieran la absolución. El hombre dijo que Silvia le había quitado la vida mientras él estaba durmiendo, que luego ella la quemó y la arrojó al arroyo, que él jamás había tocado el cuerpo. Acusó a su pareja de ser violenta y perversa, que hasta lo golpeaba y en una ocasión también lo había cortado con un cuchillo. Con esta declaración, Visconti estaba desligándose, como te das cuenta, de toda responsabilidad, pero en cambio la fuente culpó a su pareja. Según ella, él había sido quien acabó con la vida de su hija a golpes y no solo había agredido a Priscila, sino que golpeaba a todos los niños. Confesó que era un hombre violento, más cuando tomaba, y que en ocasiones la amenazaba con armas a ella y a los chicos. Que si bien ambos, como te das cuenta, intentaron lavar la sangre de Priscila de sus manos, toda la sociedad para ese momento ya estaba aborrecida por lo que habían hecho. Todo el mundo quería que ambos pagaran con la pena máxima su horrible acto. Hijo, ¿cómo se pasa el umbral? ¿Qué tiene que pasar por la cabeza de una persona para matar al hijo? No cualquier persona puede hacer una cosa así, solamente una persona que carece de los sentimientos básicos y elementales de los humanos que determinan nuestra cultura puede cometer semejante atrocidad. Y esos son los psicópatas. Desde su brutal crimen, su padre exigió justicia y esperó a que pagaran lo que habían hecho con su pequeña. Se sintió destruido porque a su hija nadie se la iba a devolver y hasta que no dictaran pena, Priscila no iba a poder descansar en paz. En enero del año 2021, luego de 5 años y 6 meses de ocurrido el crimen de Priscila, de tan solo 7 años, el tribunal decidió la condena. Silvia Beatriz Lafuente y Pablo Verón Visconti habían sido encontrados culpables de homicidio agravado por el vínculo, premeditación y ensañamiento y alevosía, y fueron condenados a prisión perpetua. Lafuente, de hecho, también tuvo un gesto de desconcierto en su rostro cuando escuchó la sentencia. Quizá no esperaba que cayera todo el peso de la ley sobre su cabeza, pero para Leguíza y su abogado, lo que pasó fue lo mínimo que esperaban. La condena que se ejecutó fue la que habían pedido desde el inicio del juicio. A la nena, si tenía un ensañamiento hacia mí, ¿por qué no conmigo, no con la nena, no? Porque hoy por hoy, si la nena me devolvían al otro día, como acordamos con la madre, con esta chacal, creo que la nena seguiría con vida y no estaríamos lamentando esto hoy por hoy. El abogado acompañó a Gabriel, el papá de Priscila, en todo momento desde que inició el proceso hasta que se lograron las condenas, y tanto fue lo que tuvieron que atravesar entonces que el vínculo entre ellos se hizo sólido y lo mantienen hasta el día de hoy. Pero para el papá de la pequeña, el caso no terminó. Ahora busca que sea condenado el pastor evangelista por su presunta complicidad con la pareja para hacer desaparecer el cuerpo de Priscila, lo cual estoy de acuerdo. No sé tú, pero yo sí. Pienso que es lo justo. Bueno, porque estamos en la Argentina y porque la justicia funciona así. En cualquier país normal el pastor estaría preso. Es más, yo lo planteé tanto cuando lo interrogué a él durante el juicio como cuando hice el alegato. Seguramente luego de culminado este proceso se iniciará otro proceso en donde, digamos, pediremos que sea juzgado porque hay una clara responsabilidad de encubrimiento y hasta, diría yo, de partícipe necesario. Una vida atravesada por la tragedia fueron los 7 años de Priscila hasta su muerte. No solo le quitaron la vida, sino que le arruinaron la vida a sus 5 hermanos.
Como te puedes imaginar, es sumamente difícil seguir adelante luego de un suceso tan traumático y lo más probable es que nunca se recuperen al 100%. Su padre tenía una debilidad especial por Priscila y nunca pudo recuperarse de semejante tragedia, ni cuando finalmente consiguió la justicia. Y al final solo queda seguir adelante para proteger a sus demás pequeños. De las criaturas que tuvo conmigo está todo bajo mi cargo, así que creo que me voy a hacer cargo yo de ello y creo que no nos va a pasar más nada. De lo que vivieron, la pesadilla que vivió con esa familia, creo que de a poco lo vamos a ir borrando. Esperamos que la justicia logre encarcelar a todos los responsables del caso y que se haga justicia de manera plena, porque es increíble pensar que no solo una madre que debería proteger y dar vida haya decidido también arrebatarla, sino que además uno de los implicados es un hombre de Dios que en teoría debe predicar el amor al prójimo y el mandamiento de no quitar vidas. Esta contradicción, pues, digamos que es particularmente impactante. Pero acuérdate que los lunes en el canal de Pepe Misterio se suben entrevistas con personajes que tienen alguna historia que contar. Por ejemplo, está el caso de Adriana, una señora que vivió desde la juventud una vida bastante complicada. Para que te des una idea, un niño de 14 años abusó de sus 2 pequeños. Y así, te digo, todos los lunes hay una entrevista y también me puedes seguir en mi canal de TikTok como Pepe Misterio Documentales. Ahí estamos subiendo fragmentos de estas mismas entrevistas.